Y ya, bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora tenemos que hacer la segunda parte de lo que estábamos trabajando para la ley de Raoul modificada. En este caso vamos a hacer el diagrama PXY, TXY, dependiente de la temperatura. Voy a ponerlo acá. Ya, entonces vamos a volver a revisar un poco lo que ya teníamos en este problema. Ahora vamos rápidamente a ver un poco. Vamos a ver acá. Vamos a ponerle solución. No se olviden de ver los videos que ya tenemos, ¿no? Entonces, como en el anterior video, vamos a hacer rápidamente algunas cosas. eh, Algunas librerías importantes que tenemos que usar es NumPy. También tenemos que hacer Matplotlib. Y también tenemos que sacar una librería más que es de scipy.optimize import minimize, ¿no? Son tres librerías que vamos a usar para este ejemplo. Y acuérdense que vamos a necesitar un montón de celdas, ¿no? Escape B, Escape B para crear nuevas celdas, ¿no? Bueno, entonces sabemos, vamos a hacer acá, eh, las ecuaciones de Antoine, tenemos que formularlas. Ya lo hicimos en el anterior video, pero igual lo vamos a hacer acá. Y también las ecuaciones para coeficientes de actividad, ¿no? Son cuatro funciones, o dos funciones nomás, que vamos a... Tres funciones, porque vamos a crear una para Antoine, y una para actividad 1 y una para actividad 2, como ya lo habíamos visto, ¿no? Vamos a ponerle PSAT, que va a depender de la temperatura, y también depende, en este caso, de los coeficientes, ¿no? Es para Antoine, ¿no? Obviamente tenemos que antes definir los coeficientes, ¿no? Para el primero, mis coeficientes son los de acá, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Este es el A1, este es el B1, este es el C1, ¿no? El A2, el B2 y el C2. Y se sabe que para la ecuación de Antoine tienes la forma del logaritmo natural de P saturado es igual a menos B sobre T menos C, ¿no? Esta es la ecuación de Antoine. Entonces vamos a generar eso, ¿no? Para el coeficiente 1 tendríamos el 16.5915.8, el 3643.31. También tenemos el 33.424, ¿no? Y para los coeficientes 2 tenemos lo que son el 14.2532.6, el 2665.54 y el 53.424, ¿no? Son dos coeficientes, ¿no? Y para la ecuación de Antoine definimos la función P saturado, que primero vamos a hacer el unpacking, vamos a desempaquetar los A, B y C de los coeficientes, y luego procedemos a hacer la ecuación de Antoine, ¿no? P de saturación vendría a ser el A menos el B sobre el T menos el C, donde tenemos que usar exponencial, ¿no? Para poder calcular la P saturado. Y lo que nos retorna esta función es el P saturado, ¿no? Ya. Luego tengo que crear algunas funciones para los coeficientes de actividad, ¿no? Obviamente, para los coeficientes de actividad eh, dependen de la composición del otro componente, ¿no? Es decir, primero vamos a crear para el primero, ¿ya? Para la actividad 1. Vamos a poner acá, definición, actividad 1. Depende en este caso de la temperatura. ¿Por qué temperatura? Porque el A, si se dan cuenta, es dependiente de la temperatura, ¿no? Depende de la temperatura. Y ¿de qué más depende? Bueno, cada uno de estos coeficientes de actividad dependen de los X, ¿no? Para la actividad 1 depende de X2. De X2. Y bueno, su actividad, su gamma, sería igual al exponencial del A. Previamente debemos haber definido el A. El A es igual al 2.771 menos 0.00523 por la temperatura, ¿no? El gamma sería el exponencial del A
por el x2 elevado al cuadrado, ¿no? Acuérdense que para elevar al cuadrado usamos estos que son dos signos de multiplicación, ¿no? Y ya vamos a retornar el gamma, ¿no? Este es el gamma 1, vamos a ponerle gamma 1 y este es gamma 1, ¿no? Y es algo así parecido, pero para el coeficiente de actividad 2, ¿no? En este caso vamos a usar x1. El a es el mismo. Y este es gamma 2. Y ya tenemos y ya tenemos dos funciones para las actividades. Bueno, ahora vamos a calcular la temperatura de burbuja primero. Vamos a hacerlo acá. ¿Cómo calculo la temperatura de burbuja, no? Temperatura de burbuja. Bueno, como ya habíamos visto antes, la ley de Raoult modificada nos dice, la ley de Raoult modificada nos dice que nuestras presiones parciales son iguales a las fracciones molares en fase líquida con su respectiva presión de saturación, pero le vas a agregar un coeficiente de actividad, ¿no? En este caso, para el 1 tendríamos Y1P es igual al X1 por P1SAT por gamma, ¿no? 1. Y para el Y2P es igual al X2 por P2SAT por el gamma 2, ¿no? Si tú sumas ambos, en este caso obtendrías Y1 más Y2P, que obviamente Y1 más Y2 sería 1, ¿no? Es 1 por P, que es P nomás, ¿no? P es igual al X1 por P1SAT por el gamma 1 más el X2 por P2SAT por el gamma 2, ¿no? Esto de acá que hemos obtenido, esta vendría a ser mi ecuación para la presión de burbuja. Esta es ya la presión de burbuja, ¿no? Pero en este caso vamos a calcular la temperatura de burbuja, ¿no? ¿Y cómo pasamos de presión a temperatura? Bueno, sabemos que las presiones de saturación de Antoine son funciones dependientes de la temperatura, ¿no? Igual es la función gamma, también depende de la temperatura. Y obviamente también depende de la composición, la función gamma, ¿no? Ya, vamos a ello. Entonces ahora vamos a tratar de generar ese código, ¿no? Entonces, primero vamos a generar una función de error, como hicimos ya antes en el video de ley de Raoult normal. También cuando hicimos el diagrama TXY, generamos una función de error, porque lo que hace la función minimize, que está acá, esta función se basa en un error y lo va disminuyendo, ¿no? Entonces, vamos a ver eso, ¿no? Generamos una función de error. Voy a definir una función que sea error de burbuja, ¿no? Que el error de burbuja en sí, mi error, viene de acá. Mi error vendría a ser mi P, error de burbuja, vendría a ser mi P menos el X1 P1 SAT por el gamma 1 menos el X2 por el P2 SAT por el gamma 2, ¿no? Y si yo lo quiero minimizar, tengo que ponerle valor absoluto, ¿no? Este es mi approach, la manera en la que yo quiero hacerlo, ¿no? A poner valor absoluto. Y tiene que ser igual a 0, ¿no? Para minimizarlo. Entonces mi error de burbuja, vamos a ver que depende de la temperatura, que la temperatura es el valor que yo voy a estar variando. Siempre el primer valor que voy a poner es el primer parámetro que uso en mi función, es el valor que yo quiero variar, ¿no? La temperatura. Luego sigue la presión, que ya está fija, obviamente la presión del sistema. Obviamente acá la presión del sistema es 101.33 kilopascal. Entonces la presión. Y también tenemos lo que es las fracciones molares, pues, ¿no? El X1. El X1, tenemos el X1. Entonces mi error de burbuja sería, primero mi error de burbuja vendría a ser el X1 por su P, en este caso el P1 SAT, que es P SAT de qué, hasta P SAT, y acá le pongo la temperatura, que en este caso es T, por el coeficiente también, ¿no? En este caso yo voy a usar el coeficiente 1, porque es el 1 por su actividad, ¿no? Actividad que tengo acá, actividad 1, y depende de la temperatura, y la actividad 1 depende de x2, que es 1 menos x1, ¿no?
Y ya, y esto le... Bueno, acá sería P menos esto, ¿no? P menos esta cosa de acá. Y acá menos, igualito que esto de acá, solo que cambias algunas partecitas, ¿no? En vez de x1, sería x2. Entonces sería 1 menos x1. En vez de coeficientes 1, acá está haciendo la presión de saturación del 2, ¿no? Y acá está hallando actividad 2, que depende de x1 y no de x2. Y ya, eso vendría a ser básicamente todo. Acá, para minimizarlo, uso el valor absoluto. Ponerlo acá. Y ya. Y ya prácticamente salió todo, ¿no? Acá lo que tengo que hacer es retornar mi error, ¿no? Retornar mi error de burbuja. Y ya salió. Ahora, para ver cómo funciona el minimize, vamos a ver res. Igual minimize. Y pones primero tu función que quieres minimizar. El primer valor que le vas a dar, en este caso, le voy a dar 350. La presión, quizás, el sistema 101.33. Pero eso se agrega como argumentos, ¿no? Argumentos igual. Y acá agregas presión, que es 101.33. Luego su composición molar, que es 0.1, ¿no? Y ver que sale el resultado .x. Ya. Miren, acá cuando yo para 0.1 con 101.33 me sale que su temperatura de burbuja es 195, ¿no? Dando un valor inicial de 350. Bueno, chévere. Entonces sí funciona lo que estamos haciendo, ¿no? Genial. Ahora, como ya les había comentado en el video de la ley de Raoul normal, tenemos que generar un gráfico, ¿no? Que es el gráfico TXY. Bueno, para el gráfico TXY acá, vamos a generar primero, acuérdense, generamos primero lo que es esta parte de acá, ¿no? ¿Cómo se genera? Se genera con un np linspace, ¿no? Entonces, mi x1 vendría a ser un np linspace que ver del valor inicial 0 al valor final que es 1 y va a tener 100 valores. 100 valores donde también voy a almacenar la temperatura de burbuja, ¿no? La temperatura de burbuja tendría que ser un np.full-like x1 que esté lleno de ceros, ¿no? Y luego acá genero mi for, ¿no? For index y el x dentro del enumerate de lo que es x1 y genera acá algo adentro, ¿no? Bueno, igual que lo que hicimos acá, tenemos que buscar la temperatura, ¿no? Minimize, acá yo digo, ¿no? Si el index va a ser 0, yo tengo que tomar un valor inicial, ¿no? Este tema también lo explicamos en el video anterior, de ley de Raoult normal, cuando hicimos el TXY. Si el index es normal, entonces es 0 el primer index, tengo que dar un valor inicial, que en este caso es 350, ¿no? Acá este es X. Pero si ya voy a pasar a un segundo index, o un tercer index, sería lógico que mi temperatura inicial sería la temperatura que ya hallé antes, ¿no? O sea, ya no sería 350, mi temperatura inicial sería mi temperatura de burbuja, pero de mi index menos 1. ¿No? Ya está. Finalmente, mi temperatura de burbuja va a ser mi res.x. Y como pueden ver acá, me da un array. Pero si yo quiero solo el valor, yo selecciono el 0, pues, ¿no? Y ya está, salió todo. Vamos a ver cómo está. Hay un error, me dice que falta invalid index to scalar variable. A ver, acá hay un error. Dice que hay un... A ver. Index. Invalid index to scalar variable. Ok. Invalid index to scalar. Acá debe ser i de x, pues, ¿no? Y ya. Y ya. Vamos a ver cómo se ve el T burbuja. De burbuja. Tiene valores que parecen que están bien. Vamos a ver cómo se ve. Debería verse como el diagrama PXY que teníamos. Una forma parecida. Vamos a ver plt.plot. Plt.scatter mejor. El x1 y el T burbuja, ¿no? Y plt.show, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se ve? Demora un poquito. Claro, ¿no? No se ve tan bien. Hay algo que hay algo que está fallando acá. Ahorita vamos a analizarlo, ¿no?
Y bueno, entonces el diagrama no debería salir así. Creo que... ahí acá está el error. Este es 16. Acá está en 16, habíamos puesto 19, pues no. Este es 16. Ahora vamos a ver de repente con confianza. Sale ahora sí. Bueno, acá. Ya. Vamos a ver. ¿Salió o no salió? Ya, chévere, salió. Entonces, ya tenemos nuestro diagrama de burbuja, ¿no? Vite burbuja. Ahora vamos a lo que es la temperatura de rocío, que es la parte más complicada, entre comillas, de este video, ¿no? La temperatura de rocío. Bueno, partimos de la ley de Raoul modificada, como ya lo sabemos para cada uno. Es igual a x1 p1 sat por gamma 1 y el y2p es igual al x2 por p2 sat por gamma 2, ¿no? Bueno, acá la idea es que como tú tienes ahora, estás analizando lo que es un gas, tus valores tienen que estar en función de y, ¿no? Entonces vamos a aislar x primero. El x1 vendría a ser el y1p sobre el gamma 1 sobre p1 sat por gamma 1 y el x2 vendría a ser el y2p sobre p2 sat por el gamma 2, ¿no? Obviamente acá si tú sumas x1 con x2 te debe dar 1, ¿no? Si yo sumo x1 con x2, 1 vendría a ser igual a y1p sobre p1 sat gamma 1 más el y2p sobre p2 sat gamma 2, ¿no? Genial. Entonces ahora puedes factorizar el p y obtienes acá y1, p1 sat, gamma 1 y acá obtienes lo que es el y2, el p2 sat y el gamma 2. Y toda esta expresión que está acá, tú la puedes mandar al otro lado dividiendo, ¿no? Y así es como obtenemos la ecuación para la presión de rocío. Y en este caso la vamos a utilizar como la ecuación para la temperatura de rocío. El Y2, ¿no? Bueno, entonces acordémonos que el P1 SAT es función de la temperatura, el gamma 1 es función de la composición en fase líquida, no vapor, en fase líquida del 2 de la temperatura, y esa es temperatura, y ese es el X1 y el T. Es muy importante que reconozcamos la naturaleza de los coeficientes de actividad. Están en fase líquida, no están en fase vapor. Están en función de la fase líquida. Entonces hay un problema que tenemos que crear una iteración. Entonces, ¿se acuerdan el algoritmo que habíamos visto hace rato en el anterior video? Donde primero, el primer paso era estimar gamma 1 y gamma 2, que tú le das un valor de 1, ¿no? El segundo paso, ¿se acuerdan cuál era? Era calcular la presión, ¿no? Calculabas tú la presión en base a estos valores, ¿no? El tercer paso era calcular x1. X1 usando su expresión, ¿no? Que vendría a ser el Y1P sobre el P1 SAT gamma 1 y el X2 sería el Y2P sobre el P2 SAT gamma 2 y luego con estos valores calculabas en tu cuarto paso calculabas los coeficientes de actividad 1, ¿no? Que es el A por el X2 al cuadrado y el coeficiente de actividad 2 que es el A por el X1 al cuadrado. Luego en tu quinto paso tú comparabas tu error, ¿no? Tu error vendría a ser igual al valor absoluto del coeficiente de actividad 1 nuevo menos el coeficiente de actividad 1 viejo más el coeficiente de actividad 2 nuevo menos el coeficiente de actividad 2 viejo. Comparando estos datos, tú decías, si tú comparabas, decías, este paso era ver si mi error es menor que un umbral, ¿cierto? Y actualizar, ¿no? Y acá ya actualizado. Mi actualizar mis gamma 1 y mis gamma 2 para nuevas iteraciones, ¿no? Y acá volvías al paso de arriba, ¿no?
que voy a hacer paso de acá. Así era, ¿no? El paso de acá. Este era el algoritmo. Bueno, para lo que es Rocío, hacemos algo parecido. Tenemos que crear una función. Pero nuestra función de error va a ser un poquito diferente, miren. Error de Rocío. O sea, sí va a depender de T, P y E. Pero también depende de la actividad 1 y de la actividad 2. ¿Y por qué lo pongo como valores que se pueden insertar? Porque vamos a ver que estos valores no son valores calculados. Se calculan en algún paso, pero al inicio se estiman. Es por eso que yo los pongo como unos valores que tú puedes ingresar. Entonces mi error vendría a ser mi error de Rocío. El absoluto es otro error. Este no es el mismo error de acá. Este error de acá no es el mismo que estoy hablando ahorita. El que yo estoy hablando es el error de la expresión de presión de acá. Mi error sería mi presión menos toda esta cosa, ¿no? Ese es un error. Ese error voy a hablar. Mi error de Rocío vendría a ser el absoluto de la presión menos, y ahí viene lo interesante, Y1 sobre, 1 sobre Y1 sobre la presión 1 de saturación, que es, ya lo tenemos acá. Que bueno, no es necesario que lo pongamos acá. Voy a ponerlo acá. Presión de saturación 1. Este es constante, hablando, ¿no? Este es constante. Ahora, no es constante en este caso, ¿no? Porque la temperatura varía. Entonces, no es constante. Entonces, vamos a ponerlo así. PSAT TT con coeficientes 1. Pero lo puedo definir acá. Eso me acaba de acordar. Lo puedo poner acá. Lo puedo definir acá. Sí, porque si no va a ser muy largo. Entonces lo voy a definir acá. PSAT 2 es esto. Pero con coeficientes 2, ¿no? Y acá sería Y1 sobre el PSAT 1 por mi gamma 1, que es actividad 1. Y acá le tengo que sumar el Y2, que el Y2 no es más que el 1 menos el Y1, dividido entre el PSAT 2 por la actividad 2, ¿no? Y esto acaba en esta parte de acá, y acá. Chévere. Y de esta manera ya tengo mi función de error, ¿no? Acá voy a retornar el error, ¿no? Ya, listo, ya tengo mi función de error. Igual voy a generar un vector Y1, que es un linspace, que igual que el anterior, que es 0 a 1, con 100 puntos en el medio. Mi T de Rocío, que es un NP full like, que va de X de Y1 a igualito que Y1 y que está completo de ceros. Y acá genero mi función, ¿no? Aquí digo, para el index y el Y dentro de mi enumerate, que es el Y1, tiene una cantidad acá dentro, ¿no? Bueno, para ellos, para el primer Y1, primero voy a... igualito que este de acá, voy a copiarlo idéntico. No hay nada, varía. Raise minimize, acá mi de Rocío. Y yo asumo que es 350, no sé cuál es. Igualito acá mi de Rocío. De Rocío. 100, 101 y acá yo asumo que es 100. Y acá este de Rocío. He copiado solo el valor. No he hecho nada diferente. Acá en los argumentos varían, porque mis argumentos acá son mis actividades 1 y actividad 2, ¿no? Para eso tengo que dar valores iniciales, ¿no? Entonces yo diría, mi actividad inicial, voy a iniciar con 1 y la actividad 2 va a iniciar con 1, ¿no? De esa manera ya puedo poner acá actividad 1 y actividad 2. Para primera iteración uso actividad 1 y actividad 2. Y acá también uso actividad 1 y actividad 2, ¿no? Entonces, Y. Obviamente usas Y y también usas actividad 1 y actividad 2, ¿no?
Presión y actividad 1, actividad 2. Actividad 1 y actividad 2, ¿no? Ya. Chévere. Entonces parece que está bien hasta ahorita, pero ahora tenemos que introducir el algoritmo de acá, ¿no? Este algoritmo de acá. Vamos a ver. Estimamos el actividades, ya está. Calculamos el P. Ya, el P se tiene que calcular mediante esta ecuación, ¿no? En este caso va a ser calculamos el T. Calculamos el T. Calculamos el P y el T. Vamos a calcular el P. Calcular el P. ¿Cómo calculamos el P? Para calcular el P, el P sería el PINI. ¿Cuál sería el PINI? Bueno, el PINI sería 70, porque es 70, digo, el PINI sería 101.33, ¿no? El P 101.33. 101.33 kilopascal, ¿no? Entonces, primero sería calcular la T, calcular la temperatura. Vamos a calcular la temperatura para esa presión, ¿no? Ya acá están las temperaturas. Temperatura de rocío calculada. Voy a ponerle T de rocío, una T, que es un res.x. Porque ese no es mi T final. Res.x y el 0, ¿no? Está bien ya. Calculé mi T asumiendo actividades 1. Luego calcular X. ¿Cómo calculo X? El X1. El X1. Test. El X1 intermedio. El X1 test. Ponerle test. Que sea el Y1 que ya tenemos. Por la presión que estamos analizando. En este caso 101.33. Sobre la presión 1 de saturación, que es PSAT 1. Ya estaba definido acá. Sería PSAT, saturación, que dependería tanto, y que depende de presión 1 de saturación. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Depende de T y el coeficiente, ¿no? El T está acá, el coeficiente sería el coeficiente 1. Y acá estaría multiplicado por un gamma, ¿no? Que sería mi actividad, la actividad 1, ¿no? Igualito para el X2 test, ¿no? Es idéntico, pero usas Y2. Y2 es 1 menos Y1, ¿no? Por el P entre P2 por actividad 2. Luego, acá lo que hago era calcular mi nuevo actividad, ¿no? Actividad 1 nuevo. Vendría a ser igual a usar el A, que es esta acá, actividad 1. A usar el actividad 1, que la temperatura ya está, y el X2 es el 1 menos el X2 test, ¿no? Sorry, el X2 test sería acá, de frente. Igual para la actividad 2, ¿no? Actividad 2 nueva estaría en función del X1, ¿no? Bueno, con estos valores de acá calculo mi error de actividades, que vendría a ser el absoluto de la actividad 1 nuevo menos mi actividad 1 que ya tenía, más el mismo valor absoluto, pero para actividades 2, ¿no? 2 y actividad 2. Y ya esta parte de acá la tengo que hacer mientras el error de actividades sea mayor a un umbral, que en este caso le va a dar 1 de menos 5, y también mientras que las iteraciones que estoy analizando en el problema sean menores a 50, ¿no? Acá yo le voy a poner iteraciones. Obviamente cada loop las iteraciones se resetean a 0, y cada loop el error de actividades también se resetea a 1, ¿no? Vamos a ponerle 1. Y esto de acá, vamos a poner lo que va. Todo esto de acá se realiza dentro de ese loop. Y finalmente
mi actividad 1 para el nuevo loop sería igual a mi actividad 1 nuevo. Igual con mi actividad 2, ¿no? Actividad 2 nuevo. Y vamos a revisar si está todo bien por acá. Calcule el X. Lo resetea para ver si la actividad está bien. Y así va a encontrar las actividades, ¿no? Sí, está bien, funcionaría. Y luego ya puedo decir que mi temperatura de rocío y de X, que es la posición y de X, va a ser igual al T. Bueno, yo espero que este código demore un poco, porque es un poco cargado. Vamos a ver si funciona. Creo que está todo bien. Y si no, va a ser un error. Esperamos un ratito. Demora un poquito. ¿Cuánto demorará? 11 segundos. Mucho para un código. De haber hecho un montón de búsqueda. Vamos a ver cómo la temperatura rocío. Y parece, por lo que veo, que está bien. Parece que está bien. Vamos a ver cómo está acá. Entonces, gráficamente tendría que darnos una gráfica que sea muy parecida a nuestra gráfica de presión de rocío, ¿no? Y sí, ahí está. Nos dio una gráfica muy parecida a la presión de rocío, que parece un boomerang, ¿no? Acá igualito tenemos el azeótropo en el punto de acá, que es cerca de 0.35. Ya lo habíamos analizado también en el anterior video, ¿no? Y bueno, así es como se resuelve un problema para temperatura de rocío y temperatura de burbuja. Este código de acá demora 11 segundos porque sí es bien complicado resolver un montón. Primero minimizar en cada loop, es un poco complicado. Y acá hay un loop dentro de un loop. No imagino hacer esta tarea en Excel. Es por eso que prefiero usar Python. Y les recomiendo a ustedes que aprendan Python porque es una herramienta muy útil. Más que todo para cálculos iterativos y para ingeniería química, para métodos numéricos, ¿no? Y bueno, eso es todo. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.